Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Los últimos 10 años he trabajado principalmente como terapeuta de duelo de pareja. Y hoy quiero compartirles la pregunta o una de las preguntas que más me hacen cuando se trata del duelo amoroso. He tenido la fortuna, el privilegio de acompañar a cientos de personas en su proceso mientras están sanando un duelo de pareja. Y la pregunta, o una de las preguntas que más recibo es, ¿cómo sé que ya sané? ¿Cómo se siente sanar? Sobre todo, y esta pregunta viene desde mi experiencia, por un miedo enorme a estancarse y no poder seguir avanzando. Es natural que cuando estamos atravesando un duelo, cuando estamos en dolor, que tengamos la sensación, el pensamiento o el miedo de que no vamos a avanzar, de que estamos atoradas, atorados y que nunca vamos a superar a nuestra expareja. Sin embargo, el episodio de hoy se los preparé para poder platicar un poquito de qué es esto de sanar, cómo se ve, cómo se siente, desde mi experiencia y desde el enfoque que yo le doy a el proceso de sanar el duelo tras una ruptura amorosa. No pretendo tener la razón absoluta, no pretendo hacer creer que mi verdad es la verdad, pero quiero compartirte un poquito desde la filosofía de sanar, cómo yo lo trabajo, cómo lo trabajo con las personas que vienen conmigo a terapia, a citas de contención, a los retiros, a los talleres, a la membresía y en los diferentes espacios donde tengo el privilegio de conectar con personas que están atravesando estos duelos. Y también cómo me ha ayudado a mí poderlo atravesar. Cuando hablamos de sanar, creemos que como si existieran dos diferentes escenarios, el estar en dolor y el haber sanado, como si fueran dos casillas muy marcadas entre una y otra, que una vez que terminamos el dolor pasamos a la sanación como si fuera algo automático o sobre todo muy radical. Sin embargo, algo que yo he aprendido como terapeuta de duelo de pareja y como terapeuta en general y como doliente que ha atravesado propios duelos, es que el sanar no es algo que tienes o no tienes. Cuando hablamos de sanar, sanar es un proceso. Algo que les he dicho constantemente aquí y también lo comparto mucho en mi trabajo más personal, es que el dolor viene en olas. La tristeza viene en olas. No todo el tiempo extrañas a tu ex, no todo el tiempo te duele de la misma manera, no todo el tiempo le piensas de la misma manera. Son olas. Y lo mismo pasa con sanar. Así que en esta premisa me quiero basar para poder compartir con ustedes cómo sé yo como terapeuta que alguien está sanando. No es solamente como graduarse del dolor y ya está, porque sabemos que el dolor, el duelo, no es lineal, no son niveles que vamos atravesando, no es lineal de poco a poco vas avanzando y escalón, escalón, sino que hay bajadas, hay subidas, hay veces que te pone cabeza, hay veces que sientes que ya lo superaste por completo y te vuelve a doler. Y eso es parte del duelo. Es también normalizar que el sanar es seguir avanzando. Sanar, cuando alguien me dice, ¿cómo sé que estoy sanando? ¿Cómo sé que voy a sanar? Y simplemente, por ejemplo, el ir teniendo diferentes tipos de días en el duelo, ¿no? Algo que yo veo y que sobre todo cuando estamos en el grupo de apoyo de la membresía, algo que yo comparto con el grupo es como, sobre todo cuando alguien veo que va sanando y va avanzando, poderlo puntualizar, poderlo remarcar y decir como el hecho de que puedas integrar no solamente la luz de la persona, sino también la oscuridad, o sea, que puedas ir viendo las diferentes partes de la persona
y que puedas decir como tal vez en un inicio solamente veías lo bueno. Y de la nada como que puedes ir viendo de, no, bueno, sí tenía cosas muy maravillosas, pero no me gustaba cómo me trataba de esta forma o de esa forma. O eso es un indicativo de que estás avanzando. Es un indicativo de que estás sanando. Cuando pensamos en sanar, algo que es muy importante y quiero remarcarlo, es que sanar no es olvidar. Sanar no significa que la persona se te olvida o que el dolor se te olvida, sino sanar es también integrar. Y sanar viene en olas. Entonces, te darás cuenta que estas olas, así como les he platicado en otros episodios, de que el dolor viene en olas. A veces estas olas, en un inicio sobre todo, estas olas son muy intensas, son muy constantes y son muy duraderas. Entonces, esas son las características de las olas. Sobre todo el dolor, de la tristeza, del enojo, de estas emociones incómodas, displacenteras. En un inicio son olas más frecuentes, más intensas y más duraderas. Son más largas. Y entonces es interesante porque con el sanar pasa lo contrario. Empiezan siendo menos intensas, menos duraderas y menos constantes. Sin embargo, conforme va avanzando el duelo y tú haces tu parte, porque el tiempo hace su parte y tú también haces tu parte para sanar, entonces estas olas de sanar y de sensación de bienestar y de paz, y ahorita quiero hablar un poquito más de esto, cada vez son más constantes, más duraderas y más intensas. Así hasta que de vez en cuando, muy remotamente, te viene una ola de dolor, una ola de extrañar a tu ex, una ola de pensarle, de soñarle, de las famosas minas que pisamos, que tengo todo un episodio al respecto. Tengo una paciente con quien estamos trabajando un duelo, pero un duelo por la muerte de su esposo. Y yo sé que escuché el episodio, así que le mando un abrazo. Y justamente vamos, estos meses que la he estado acompañando, hablábamos de cómo son bajas y son altas, y estaba en una alta y se estaba sintiendo muy bien y venía el día que se cumple el mes, el día que se cumplen meses de la muerte de su esposo, y pasó desapercibido cuando es una fecha muy importante y constantemente la tiene presente. Y justo, ¿no? Esta emoción de decir, wow, ya no es lo primero que pienso, o no se acerca el día y la víspera, la semana anterior me la estoy pasando pésimo. Y sin embargo, días después tuvo un sueño con su esposo y otra vez volvió a tener un bajón. Y esta sensación de, ay, estaba tan bien y ahora estoy otra vez aquí. Y eso también es parte de avanzar. Eso también es parte de sanar. Y puede ser que si a ti te pasa que tienes un bajón de la nada en el proceso de estar sanando, algo entra de ti y diga como que, ay, no, es que no estoy avanzando, no estoy sanando, estoy atorado, ¿por qué otra vez volví a tener un bajón? No, eso también es parte de sanar. Eso también es parte de avanzar. Los bajones, las minas, el sentir que todo explota, y te das cuenta que cuando tienes estos bajones, cada vez te recuperas de una forma más rápida. Cada vez estos bajones son menos intensos y cada vez son menos frecuentes. Estas características que a mí me sirven muchísimo cuando yo estoy en dolor y yo sé que estoy en una ola de dolor y lo reconozco y digo, yo sé que va a pasar. Uno va a pasar porque es una ola, es un cólico, es un calambre, es algo que viene y se va. Y lo mismo, sé que es una ola, o sea, cuando es una ola muy intensa de dolor, y es algo que les digo mucho a la membresía, les digo, ok, reconoce que es una ola, pero es una ola de dolor menos para sanar. Un mantra que a mí me servía muchísimo cuando yo estaba en mi propio duelo, que les he compartido aquí sobre este duelo, era pensar, cuando tenía un día muy pesado, sobre todo en un inicio, yo decía, bueno, estoy un día más cerca de sanar mi corazón. Estoy un día más cerca de estar libre de su recuerdo, de este dolor, de extrañarlo tanto, porque lo extrañaba tanto y me dolía tanto, siendo terapeuta de duelo, teniendo toda la información,
le extrañaba tanto a esta expareja y me dolía tanto. Entonces yo me decía a mí misma, ok, ya sé que es una ola, ya sé que es un mal día del duelo, pero cada vez va a ser menos dura, menos constante y menos duradera. Entonces, otra manera en la que sabemos, para empezar, quiero partir de que sanar no es olvidar y de que de esta forma se ve, poco a poco, ola a ola, te das cuenta que va sanando. Como solamente sanamos, nos damos cuenta de que hemos sanado en retrospectiva, teniendo un punto de referencia, que es algo que les digo constantemente. Tengo todo un episodio que es la noche más oscura de tu duelo, que es recordar ese punto tan doloroso que dices, en este día yo me estaba muriendo. Este día fue el día más doloroso de mi duelo. Lo puedo recordar perfecto. Y tal vez lo estás viviendo en este momento. Úsalo como punto de referencia. Porque vas a avanzar. Y cada vez te va a doler menos. Y cada vez va a ser menos constante, menos intenso este dolor. Hasta que solamente sea un recuerdo. Porque eso es sanar. Sanar, te acuerdas que te dolió, pero no te acuerdas cuánto te dolió. Te acuerdas que le amaste, pero no te acuerdas realmente cómo le amaste. Se queda como un recuerdo en tu cabeza. No lo puedes. Sabes que la pasaste pésimo, que te costó un montón de trabajo, pero no puedes volver a revivir ese dolor de forma consciente de qué volverlo a sentir. Y se los digo, porque yo cuando iba sanando, y obviamente hay un punto al principio, quería salir corriendo, pero hay un punto en el que yo sentía que estaba mucho más sana en el duelo, que cada vez estaba más libre del recuerdo de mi ex, del dolor de mi ex, y entonces yo quería crear contenido, recordar ciertas cosas para compartirlas aquí en el podcast o en redes, y entonces ya no me venía el dolor. Yo quería recordar que se sentía extrañar a esa persona de esa manera o que me doliera de esa manera para poder conectar con el dolor y poder compartir información, porque yo digo que el dolor fue mi gran musa. Y ya no podía. Era un recuerdo y ahora es un recuerdo. Y me acuerdo de esos días cuando empecé este proyecto del podcast que cumplió cuatro años en este mes. Me siento muy agradecida. Y me acuerdo de eso hace 4 años y decir como, wow, o sea, yo lo extrañaba muchísimo, lo pensaba un montón, pero ya no me acuerdo, ya no puedo revivir ese extrañamiento o ese dolor. Entonces se va a volver un recuerdo. Para eso, para poder reconocer que vas sanando, usa un punto de referencia donde tanto te dolió. Y así vas a notar que ya no te duele tanto como ese día. Como me decía una persona que vino a una cita de contención y me decía, es que ¿cómo sé que estoy sanando? Y dije, acuérdate de tu día más doloroso. ¿Cuándo fue? Y acababa de decir, de que fue el domingo. Ok. ¿Cómo fue? No, nada, me metí a mi armario y me puse a llorar. Me hice bolita y me puse a llorar. Ok. ¿Estás en ese lugar? ¿Sigues sintiéndote como ese día? No. Ok, úsalo como punto de referencia. Úsalo como punto de referencia porque vas a ir avanzando y te vas a ir sintiendo un poquito mejor. Otro indicativo que te puede servir para saber que estás sanando es reconocer que cuando piensas en esta expareja, ya puedes pensar en él o ella desde un lugar de paz. Ya no te quita tu paz. Cuando piensas en esta persona ya no sientes que te quita toda tu energía o que como que imaginártelo con alguien más que al principio es de lo más doloroso o decir como, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me quedé con tantas dudas y no sé si esto lo he platicado en el podcast, pero yo me quedé con tantas dudas que yo decía, bueno, tal vez no fue tan importante la relación para él, tal vez simplemente sí fue toda esta idea de desechable, reemplazable, insignificante, todo esto que nos contamos en el duelo que es una trampa y se los digo constantemente. Tal vez sí, simplemente le di igual, pero pensar en eso yo decía, no puede ser, no puede ser que yo le haya dado igual, no, seguramente tenía un estilo de apego evitativo, no, seguramente, no sé, 1000 pretextos, yo no podía ni siquiera pensar que yo le hubiera dado igual a esta persona o que ya me hubiera olvidado o que ya hubiera estado con alguien más. O sea, eso me generaba muchísimo malestar. Muchísimo. Imaginarme a esta persona con alguien más. Sin embargo, obviamente ahorita lo puedo usar como punto de referencia y decir como que no, realmente, o sea, tal vez sí, tal vez realmente le di igual, tal vez no le importé tanto como me importó, tal vez realmente estuvo con alguien más, tal vez, o sea, y ahorita ya
no me quita mi paz pensar esas cosas. Son puntos de referencia. Vas viendo cómo vas avanzando poco a poquito. Pero recuerda que el progreso, por más que sea del tamaño del paso de un elefante o del paso de una hormiguita, sigue siendo progreso. Entonces, el sanar es justamente ese paso, ese paso. Sin embargo, estos indicativos también, por ejemplo, el dejar de idealizar a tu ex. Como les decía hace un momento, el poder ir integrando la luz y la oscuridad de la persona. Poderle ver como un todo y decir, a ver, sí era maravilloso, pero también tenía estos defectos. Que eso fue algo que a mí me pasó. Yo me fui mucho a idealizar a mi expareja. Sabía que esto era el famoso splitting, que es cuando solamente nos acordamos de lo bueno y sabía que esto significaba que estaba muy metida en el duelo. Conforme fui avanzando y el poder ir viendo y decir, esto no me gusta, esto no me pareció como fue, esto no me gustaba de él, esto la verdad me hizo mucho daño, el poder ir integrando todo esto, me daba cuenta que estaba avanzando, que seguía haciendo, porque puede ser que después de un rompimiento, de una ruptura, idealizas a la persona o la satanizas. Y en el momento en el que puedes ir viendo, sí, tenía muchas cosas feas, pero también tenía cosas buenas. O sí, tenía cosas buenas, pero también tenía cosas feas que no me gustaban. Esto significa que vas avanzando, que vas sanando. Otra forma de saber que has sanado es que dejas de buscar el cierre externo. Dejas de buscar esas respuestas allá afuera. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque tal vez esto nunca lo he preguntado abiertamente. Lo voy a preguntar en mi membresía, con el grupo de apoyo. Pero cuando yo recuerdo haber estado en duelos, no solamente en este último, me gustaba escuchar historias para ver si podía entender en las historias de alguien más lo que había pasado en este duelo. En esta historia que a lo mejor me parecía que se había quedado como inconclusa o confusa, sin respuestas. Yo intentaba escuchar, intentaba buscar esas respuestas en otros lugares que no tenían nada que ver con mi expareja, ni con la relación que tuvimos, ni nada. Pero, por ejemplo, escuchando otras historias o leyendo de otras historias, como que buscaba información porque no la tenía, porque tenía todas estas dudas. Entonces, en la medida en la que tú dejas de buscar ese cierre allá afuera, en una conversación, en cualquier cosa externa, y te das cuenta que el cierre, ese famoso closure, no viene de afuera. No viene de esa última conversación, no viene del enterarte de todas las cosas, como me decía una persona que vino a una cita de contención. Es que a lo mejor sí yo sé, o sea, como que se metía constantemente a las redes de su expareja, y si sigues mi trabajo sabes que yo estoy completamente en contra y soy súper partícipe de buscar el contacto cero por completo. Eso es como yo creo que funciona y lo que yo conozco. Y esta persona me decía, es que yo sigo buscando sus redes porque necesito ver que ella está con alguien más. En el momento en el que yo vea que está con alguien más, en ese momento yo podré darle el cierre. Y pues eso queremos, o sea, sí puede ser que te desilusione, pero queremos como racionalizar el dolor. Y te das cuenta que ese cierre no viene de nada allá afuera. Puedes verle con alguien más, puedes tener todos los argumentos de por qué no deberías de querer a esta persona y la sigues queriendo. El cierre viene de adentro, el cierre viene de dejar ir, de decir de verdad, ya no importa, ya no importa, ya no importa. Que habrá respuestas que no tengas, habrá respuestas que te dé el tiempo, o si no, que era algo que yo me decía a mí misma, este era otro de mis mantras. Tenía tantas dudas de por qué se habían dado las cosas, por qué se había portado como se había portado, por qué lo que sea, por qué no se habían dado las cosas de esta forma, por qué se habían dado de esta forma. Yo estaba muy confundida, tenía muchas dudas. Fue muy radical la ruptura, no sé, estaba muy confundida. Y me acuerdo que me decía a mí misma, el tiempo me va a dar todas estas respuestas.
estaba con alguien más, ya había conocido a alguien más. O si no, con el tiempo me van a dejar de importar las preguntas. Y sí es cierto, vamos avanzando y decimos como que habrá sido, habrá estado con alguien más, ay, quién sabe, la verdad, quién sabe, o sea, él sabrá, sabrá Dios, sabrá la vida, sabrá el universo, no sé, como que esas preguntas que sí, de repente tal vez te llegan, pero sueltas y dices como que ay, genuinamente no me importa. Esa misma pregunta que probablemente tienes, que no te deja dormir por estar pensando qué será, qué será, qué será, con el tiempo, si no es porque el tiempo te da las respuestas, con el tiempo de verdad te deja importar la pregunta. O sea, ahorita de repente te acordaras y dirás, ay, quién sabe qué fue lo que pasó. Nunca entendí lo que pasó. Y está bien, ya no te quita esa paz. Entonces ahí te das cuenta que estás avanzando, ahí te das cuenta que vas sanando. Cuando puedes hablar desde otro lugar de la situación. Tal vez puedes contar la historia y ya no te genera las mismas emociones displacenteras como dolor, vergüenza, tristeza. O sea, tal vez yo no me hubiera atrevido a decir antes como, sí, bueno, tal vez le da igual. Tal vez genuinamente, pues no sé, que hicimos dos cosas diferentes y yo fui la persona que quiso más en la relación. Tal vez antes no, o sea, pensar eso me hubiera generado mucho dolor. Ya ahorita, obviamente pasan muchos años y no tienen que pasar tantos años para que te dé igual, pero ya genuinamente no me importa. No me importa, si bien obviamente me puede doler el ego, lo que sea, no me importa lo que signifique para esa persona tanto, o sea, no me importa, sino como que puedo decir como, bueno, mi amor fue un reflejo mío y, y pues obviamente arden este tipo de cosas y saber como que le diste igual a una persona y demás, que esas son las historias que nos cuenta la cabeza, arde, duele, pero sabes que estás sanando porque ya no te quita tu paz, porque ya puedes hablar de los temas sin dolor, porque ya no es lo primero que piensas al despertar y lo último que piensas al irte a dormir. Y así te das cuenta con ese punto de referencia que estás sanando, que ya no es tu constante en el día. En un inicio, cuando estamos en el duelo de el desamor, la expareja está presente todo el día. Y lo pienso como que se los platico mucho, como que está su recuerdo todo el tiempo. Hasta a veces pienso como en un corto en mi cabeza, como imaginarme el recuerdo, el fantasma de la expareja todo el tiempo, mientras cuando te despiertas es lo primero que está ahí, te acompaña mientras te lavas los dientes, estás en la cocina y sobre todo si compartieron espacio, puedes ver los diferentes espacios donde compartieron y se vuelve como un museo de recuerdos que obviamente se puede avanzar con todo y eso, pero está muy presente la expareja en ciertas horas del día, en ciertos días de la semana, en ciertos días del mes, del año, está muy presente su recuerdo. Es casi tangible el recuerdo. Vas a una cena porque quieres conocer a alguien más y no estás lista o listo para conocer a alguien más y te das cuenta cómo está el recuerdo de tu ex todo el tiempo ahí y repite y comparas a la persona con tu ex o casi parecía como que algo que juego con las personas que vienen al grupo, es como, sí, casi, como no puedo creer lo que dijo esta persona. O sea, como si el ex o la ex pudieran casi juzgar a la persona con la que estás saliendo. O sientes culpa por estar saliendo con alguien más. En el momento en el que puedes, te sientes más independiente, te sientes más libre, sabes que estás sanando. Sabes que estos espacios en los que te extrañas tanto a tu ex, horas del día, días de la semana, días del año, del mes, lugares a los que ibas y ya no te duelen tanto como como una persona que viene conmigo a terapia y tenía que ir a la ciudad donde estuvo con su ex, que era Madrid, y me decía como que, Eva, no, o sea, solamente imaginarme que voy a estar en Madrid me genera ansiedad y no sé qué, pero se fue a Madrid. O sea, eso fue un indicativo de que está sanando. Antes no hubiera podido ir a Madrid. Fue por trabajo y demás, pero pudo ir. Y sabes que va sanando. Y algo que es muy importante es que lo que nos da la sensación de felicidad no es lograr eso que queremos, como marcar la casilla de hecho, listo, sino el sentir el progreso. Así que si tú estás escuchando esto y tal vez tienes la desesperación por sanar, la entiendo, yo te puedo asegurar que va a pasar.
que el tiempo hace su parte, tú haz la tuya, no te metas el pie, no entorpezcas tu proceso de sanar, vas a sanar, va a pasar. Pero mi invitación, lo que yo quiero dejarte con este episodio de cómo saber que estás sanando, es que te permitas reconocer que estás sanando, que sanar no es un destino, es un camino, es algo que vamos transitando todos los días, poco a poco, que el sanar, si eres lo suficientemente paciente y consciente para ver que sanar viene en olas, que a veces durante el día tendrás momentos en los que sientas que has sanado y es porque es una ola de sanación y estas olas cada vez serán más intensas, más duraderas y más frecuentes. Y así sabes que estás sanando. Esta es la manera en la que yo lo comparto con las personas que vienen conmigo a terapia, citas de contención, talleres, retiros y todo lo que como me permitan acompañarles en el duelo. Y es también como me lo digo a mí misma. Y no solamente en el duelo por mi expareja. Cuando falleció mi abuelo, yo me acuerdo que me decía a mí misma como mi abuelo era mi gran adoración. Y cuando falleció a principios del año pasado, yo sentí este dolor tan grande y que me paralizaba. Y yo sabía, como terapeuta de duelo, que, bueno, para empezar, no podía evitar este dolor. Claro que me dolía, mi abuelo era una persona extremadamente amada para mí. Y todavía cuando me acuerdo me da mucha emoción. Y sé que sigo sanando. Y tal vez algún día pueda recordar ciertas cosas o ver ciertos estímulos que no me vuelvan a conectar con esto. Sé que sigo sanando. Sé que sigo integrando su muerte. Y me decía a mí misma, cuando venían estas olas, que me acuerdo sobre todo como que una vez que me estaba bañando y sentía como el corazón lo tenía hecho pedazos por la muerte de mi abuelo. Y creo que ahí se estaba muriendo, todavía no había muerto. Yo me acuerdo sentir como este dolor tan grande y me decía a mí misma, es una ola de dolor, es una ola de dolor. O sea, va a pasar, va a pasar. Y pasó. Y lo he ido integrando porque es un proceso, es un camino. Es algo que vamos avanzando todos los días. No sé cuál sea el duelo que tú estás atravesando. No sé qué es eso que buscas sanar. Espero de todo corazón que te permitas reconocer que estás sanando. Que el progreso puede verse a veces del tamaño del paso de un elefante o del paso de una hormiguita. Y aún así sigues avanzando. Usa puntos de referencia para ver que estás sanando. Recuerda las trampas del duelo y recuerda que el sanar son olas. Presta atención cómo son estas olas en tu proceso en este momento o conforme vas avanzando para que lo puedas ir integrando poco a poco. Queremos llegar al destino y no nos damos cuenta que siempre se trata del camino, inclusive sanar. Gracias de verdad por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todo el cariño y apoyo. Este mes cumplimos 4 años de este proyecto que ha sido maravilloso, que me ha permitido conectar con personas increíbles, que gracias a que ven mis videos o escuchan mis audios, me buscan para poderles acompañar, aunque sea 1 hora, hora y media, unas horas en su proceso. Me siento inmensamente honrada de hablar de este tema, de trabajar este tema, y espero que reconozcas que no hay nada que te quita el dolor, y lo digo constantemente, pero hay herramientas para poder atravesarlo, para poder atravesar el dolor y reconocer cómo se ve la sanación desde mi punto de vista. También te permite ir reconociendo tus pequeños logros y reconocer cómo se ve el transitar, el ir sanando. Espero que te permitas verlo, que no esperes que sea perfecto y simplemente veas un video o escuches un audio o lo que sea, hagas un viaje, hagas un retiro y simplemente sané y ya está. Reconocer que es un proceso y que lo estás avanzando y permítete avanzarlo y sobre todo reconocerlo.
Muchas gracias. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo por favor todo pegado. Si quieres más información sobre talleres, sobre los retiros, sobre el grupo de apoyo, la membresía, programas, te invito a visitar mi página que es evalatapí.com. Y si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.